la gente se quedó recontra enganchada la vez pasada cuando hablábamos sobre el tema de Malvinas y dice, ¿cómo es posible que hayamos tenido la posibilidad de recuperar la soberanía antes de la guerra de Malvinas? En dos oportunidades. De una hemos hablado así muy superficialmente y lo vamos a volver a refrescar un poquito, pero antes de esa propuesta de la cual habíamos hablado anteriormente hubo otra que ocurrió en el mes de junio del año 1974. O sea, se van a cumplir 50 años dentro de poco. Gobernaba el país el peronismo y el presidente era Juan Domingo Perón. El canciller, el primer ministro inglés en ese momento era Harold Wilson, un prestigioso político inglés que hizo llegar al presidente Perón una propuesta que consistía básicamente en reconocer la soberanía argentina sobre las islas, que creo que ese era el punto más importante, y después comenzar un diálogo, una negociación para una especie de retroarriendo que haría de Gran Bretaña, y la devolución definitiva se haría en 100 años. Pero, como digo, dentro de esa negociación existía la posibilidad de que, por ejemplo, hubiese existido una administración compartida de las islas, la posibilidad de que estuviesen las dos banderas, que los habitantes de las islas pudiesen hablar los dos idiomas, castellano e inglés, la presencia de maestras argentinas para enseñar el idioma castellano a los niños en las islas. Era una propuesta realmente muy, pero muy interesante. Perón la recibe, lo llama a su canciller, que en ese momento era Alberto Viñes, y le comenta la propuesta y le da instrucciones. Le dice: aceptemos, cuando pongamos un pie en las islas no nos sacan más, tratemos de negociar que el plazo de devolución sea menor, pero aceptemos la propuesta. Es así como entonces se inician las negociaciones, pero ocurre un hecho trágico y lamentable, que fue el fallecimiento del general Perón el 1 de julio del 74, o sea, 15 días después de haberse recibido la propuesta. Cuando ocurre ese hecho, los ingleses deciden que, bueno, no era conveniente continuar las negociaciones, pues no confiaban en quienes sucederían a Perón en el gobierno. También, a los pocos días de haber fallecido Perón, el Partido Justicialista, el peronismo, emite un comunicado donde, al haber conocido, ¿no es cierto?, que estaba esta propuesta, sugería que no era conveniente aceptarla porque el plazo de devolución era demasiado, 100 años, pero ignoraba todo lo que contenía la propuesta, que, como digo, era muy interesante. Lamentablemente allí se perdió, ¿no es cierto?, una gran oportunidad. Ya habrían pasado 50 años, posiblemente en la negociación hubiésemos logrado un menor plazo, y la presencia concreta de la Argentina en las islas, que hubiese sido algo, como dijo Perón, ¿no?, pongamos un pie que después con el otro no nos sacan más. Bueno, lamentablemente su fallecimiento frustró esta posibilidad de haberse logrado un acuerdo y evitado la guerra que lamentablemente sucedería años después. Y la otra propuesta que llegó también en el año 1981, en octubre, 6 meses antes de la guerra, era muy similar a esta, muy similar, casi idéntica. El que llegó, y lo dijimos en el programa anterior, fue el canciller Nicholas Ridley, quien trajo esa propuesta, y los militares le respondieron con las mismas condiciones de la propuesta del 1974. Pero el gobierno militar de ese momento la rechazó y dijo que quería la devolución de la soberanía al día siguiente. O sea, era como decir básicamente que no la aceptaba. Lamentablemente, otra oportunidad perdida, y la guerra que se desató después, y bueno, con las consecuencias que ya hemos comentado muchas veces y que todos conocemos, ¿no? Profesor,
Yo siempre recuerdo el Día de las Américas, para mí es muy especial, porque bueno, fue el nacimiento de mi primera sobrina, me hacen por primera vez tío, y justo estábamos recortando... Qué fecha importante. Justo estábamos recortando las figuritas en el colegio para armar una cartulina para ese día precisamente, pero no es solamente banderitas. ¿Qué significa el 14 de abril? Bueno, el 14 de abril, Día de las Américas, se conmemora desde el año 1931, porque en el año 1890 se crea la Unión de Repúblicas Internacionales Americanas, y paralelamente después también se crea la Secretaría Internacional de Comercio de esas repúblicas. El motivo, ¿no es cierto?, de esta creación era el lograr que las distintas repúblicas americanas tuviesen entre sí un diálogo, un acercamiento, la posibilidad de consolidar definitivamente su soberanía territorial fundamentalmente, y tanto así que estos dos momentos traen después como consecuencia que en el año 1948 se crea la OEA, Organización de Estados Americanos, que actualmente está en plena vigencia y que tiene los mismos objetivos, es decir, se han agregado ahora también el tema de los derechos humanos, el tema de la lucha contra el hambre, la ignorancia. Entonces, esta organización que tiene, repito, una importancia fundamental para las repúblicas americanas y fundamentalmente las latinoamericanas. Y yo me quiero detener brevemente en esto de la cuestión latinoamericana porque sin dudas es el sector de América que más problemas siempre ha presentado y que más problemas ha tenido. Hemos tenido en algún momento guerras entre Paraguay y Bolivia, por ejemplo, entre Perú y Ecuador, Chile con Bolivia y Perú. Y bueno, la actuación de esta organización en ese momento fue muy importante para lograr el fin, ¿no es cierto?, de estos conflictos. Una América Latina que está afectada también por la cuestión de lo que fueron y lo con todavía actualmente las deudas externas, lo que es la pobreza, lo que es la indigencia y últimamente la aparición del narcotráfico en muchas de esas repúblicas. Hemos tenido últimamente el caso de Ecuador, por ejemplo, que ha sido muy significativo al respecto. Bueno, de todos modos, ese 14 de abril, que dicho sea de paso, pasó bastante desapercibido porque no he visto ningún tipo de celebración, sin dudas es muy, pero muy importante para que consolidemos, como dice, ¿no es cierto?, la idea, no solamente la soberanía, sino el acercamiento, la hermandad entre las repúblicas americanas, más allá de quien esté gobernando y de las ideas políticas que cada uno tenga en su país y lo sustente, ¿no? ¿Y qué pasaba en la ciudad de La Baulalle? Justamente un 14 de abril, Día de las Américas, del año 1967, en La Baulalle se llevó a cabo lo que en ese momento se llamó el Magno Congreso del Agua Potable. Se habían iniciado gestiones para el tema del agua potable en el año 1913 y ese día fue convocado ese congreso aquí en la ciudad de La Baulalle. Se llevó a cabo en lo que es hoy el Cine Teatro Roma. Llegaron autoridades de lo que eran en ese momento obras sanitarias de la nación y gobernadores y autoridades de 4 provincias, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, porque el acueducto que se proyectaba iba a proveer de agua potable a pueblos y ciudades de esas 4 provincias. Iba a tener una toma en el río Tercero en Villa María, otra en el río Paraná. Era una obra realmente impresionante. El Congreso duró 3 días y durante esos 3 días el gobierno de la provincia de Córdoba declaró a La Baulalle capital de la provincia. Se llevó a cabo el acto del Día de las Américas en lo que es hoy la Plazoleta de las Américas y luego durante 3 días se sesionó, se barajaron muchísimas posibilidades, hubo muchos proyectos, finalmente se adoptó que te comentaba y bueno, el Congreso finalizó realmente con mucho éxito. Se pensó que definitivamente y por esta vez la cuestión iba a llevarse a cabo, esa obra tan importante que siempre se anhelaba,
pero los vaivenes políticos, las crisis económicas, los problemas que siempre han caracterizado a la República Argentina, lamentablemente frustraron esta posibilidad, ¿no? Y los labulayenses tuvimos que esperar casi unos cuantos años más para poder tener el agua potable en un proyecto que fue bastante modesto, nada que ver con el que se había planificado aquí. Y bueno, un hecho que prácticamente hoy nadie recuerda, pero que en su momento fue muy, pero muy trascendente y muy importante. Y como digo, la Baulalle por 3 días fue capital de la provincia de Córdoba, ¿no? En ese momento, digo, lo que hoy está, el Monumento a las Américas, ¿tiene que ver con esas fechas precisamente? Claro. ¿O eso vino después? No, tiene que ver con esa fecha. Ajá. O sea, no es que se inauguró ese día también, sino que así se llevó a cabo, ¿no es cierto?, el acto de recordación del Día de las Américas. Y después, como dije, comenzó ese congreso que fue realmente con asistencia de muchísimas autoridades muy importantes de la nación y de las provincias, ¿no?